Buen día tengan todos. El día de hoy daremos información y hablaremos sobre diseños experimentales en educación. Este video será presentado por Goretti Iraíz Velázquez Méndez y Janet Jiménez Hernández. La experimentación es el método que permite descubrir con mayor grado de confianza relaciones de tipo causal entre hechos o fenómenos de la realidad. Por ello, es el tipo y nivel más alto de investigación científica. El modelo clásico de experimento consiste en un ensayo deliberado, definido y comparativo en el cual un conjunto de elementos llamado grupo experimental es sometido a la acción de un factor, tratamiento experimental, cuyo efecto interesa investigar. Otro conjunto equivalente, llamado grupo control o grupo testigo, es observado durante el proceso experimental y al finalizar el experimento se observan y comparan los cambios producidos en los dos conjuntos. Por lógica, se concluye que las diferencias en los cambios es debido al factor experimental. ¿Cómo se caracteriza? La experimentación se caracteriza por la provocación del fenómeno que se estudia, la manipulación de las variables, el control de la situación experimental y la utilización de la comparación. Campbell y Stalin enfatizan la importancia de la experimentación en la educación. Para ellos, el experimento, a pesar del valor que Campbell y Stalin le asignan a la experimentación, son muchas las dificultades con que tropieza el investigador al tratar de aplicar el método experimental a la solución de problemas educativos, sobre todo en lo referente al control de variables extrañas a la situación experimental. Por ello, ceñirnos a un solo tipo de investigación implicaría limitar las posibilidades de aplicación del método científico para un mejor conocimiento de la realidad educativa. El experimento. Todo experimento comienza con el planteamiento de un problema acerca de cuya solución no tenemos certeza. El investigador supone posibles soluciones al problema y las expresa en forma de hipótesis. Su trabajo posterior consistirá en verificar las probabilidades que tiene su hipótesis de ser verdadera o de ser falsa. El siguiente paso es la colección de los datos. Para ello, el investigador selecciona los sujetos. Hemos dicho que la experimentación busca establecer relaciones causales cuando se trata de la experimentación en ciencias sociales. Estas relaciones generalmente se refieren a los cambios que se producen a la conducta al modificar aspectos del ambiente. Las técnicas de enseñanza corresponderían al aspecto del ambiente o variable independiente que el experimentador modifica, con el objeto de observar si se producen cambios en el aprendizaje, o sea, la variable independiente o forma de conducta. Una variable es una propiedad o característica que cambia de un sujeto u objeto a otro, y dentro de un mismo sujeto u objeto. Algunos ejemplos de variables interesantes para la investigación educacional serían sexo, edad, inteligencia, métodos de enseñanza, calificaciones escolares, instrumentos para la enseñanza, personalidad de maestros y alumnos. Cualquiera de dichas variables puede jugar el papel de variable independiente o de variable dependiente, de acuerdo con el problema que se esté investigando. Pero siempre la variable independiente será la que el experimentador manipula con el objeto de observar los cambios que se producen en la variable dependiente. Un ejemplo serían algunos estudiantes de inglés mediante instrucción programada y otros estudiantes siguiendo clases por la televisión. En esta investigación educacional, estos resultados generalmente se expresan en promedios, frecuencias o índices, o sea, valores que resuman la ejecución del grupo en su conjunto. En nuestro ejemplo, obtendríamos la media o promedio de rendimiento.
El análisis de resultados consistiría en última instancia en comparar esos dos promedios y estimar hasta qué punto la diferencia, si se ha obtenido alguna, puede considerarse como verdadera o como producto del azar. Esto es lo que se llama significancia de la diferencia. Por ello se emplean técnicas estadísticas como T de Student, análisis de varianza, Z de Fisher, Chi cuadrado y análisis de covarianza. Se considera que un buen experimento debe ser fuerte en ambos tipos de validez. Los resultados obtenidos, o sea, la diferencia en promedios, deben ser efecto de la variable independiente y no de errores o de influencias variables intervinientes no controladas. Esto es la validez interna. Diseños experimentales. El término diseño se utiliza frecuentemente en dos sentidos, como plan de una investigación experimental y como aquella parte del plan que explica la forma de cómo se obtendrán los datos. En este último sentido, ¿cómo utilizaremos el término? El propósito fundamental del diseño es controlar las variables extrañas a la situación experimental y asegurar la validez interna y externa de los resultados. Dentro de algunos autores, Munson señala que un diseño experimental debe contener la definición de los tratamientos, la definición de las unidades experimentales, es decir, sujeto o grupo de sujetos a los cuales se les aplicará un tratamiento, la definición de las observaciones que deben tomarse, la aplicación de un método mediante el cual se adjudiquen los tratamientos a las unidades experimentales. Tipos de diseño. Existen diversas clasificaciones de los diseños experimentales basadas en diferentes criterios. Cattell distingue 6 dimensiones básicas a saber, número de variables, grado de manipulación de las variables, relación de tiempo en la medición de las variables, control de la situación, representatividad de las variables y representatividad de la muestra. Campbell presenta una exhaustiva clasificación en 6 grandes áreas, las cuales son diseños pre-experimentales, diseños experimentales verdaderos, diseños factoriales, diseños cuasi experimentales, diseños correlacionales y diseños ex post facto. Esta clasificación es una de las más ampliamente adaptadas en la actualidad, sobre todo en la investigación educacional, y se basa en la forma como los diseños controlan los factores que disminuyen la validez interna y externa de los resultados. Linsky considera que existen 6 tipos de diseños básicos. Según él, cualquiera de los diseños más complicados no son más que variaciones o combinaciones de los diseños básicos. Estos son diseños simples al azar, diseños de tratamiento por niveles, diseños de tratamiento por sujetos, diseños de recopilaciones al azar, diseños factoriales, diseños de grupo dentro de los tratamientos. Fisher, Edwards, Ian y Lewis no se preocupan mayormente por clasificar los diseños, sino que se limitan a hacer una lista de los más corrientes y diferencian uno de otro, fundamentalmente por el tipo de análisis estadísticos que requieran. Y con esto damos por finalizado nuestra información sobre diseños experimentales en educación, esperando de que sea gran ayuda para ustedes. Gracias.